Hola, durante la clase de hoy estaremos trabajando sobre los compuestos orgánicos como veníamos hablando, pero vamos a hacer énfasis en los compuestos o las funciones oxigenadas. Específicamente el día de hoy trabajaremos a los alcoholes y los fenoles. Estamos en la semana número 6. El indicador de desempeño es 7 y 8 y la fecha es agosto 12. Te recuerdo que debes tomar nota de la información más relevante. No lo olvides, por favor, no me debes demandar absolutamente nada y presta mucha atención. Los alcoholes son entonces considerados derivados de los hidrocarburos, por eso era tan importante que aprendiéramos todas las características y las formas de nombrarlos, porque a partir de los hidrocarburos se van a sustentar todas las demás funciones orgánicas. A estos hidrocarburos se les va a sustituir uno o más átomos de hidrógeno que van a ser reemplazados por un grupo conocido como el grupo hidroxilo, que es el OH, y es quien le va a otorgar las características o las propiedades de alcohol a esas sustancias. Además son compuestos ternarios, es decir, que única y exclusivamente van a estar formados por tres tipos de elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Son de gran importancia para la industria. A continuación también veremos algunos de los usos y aplicaciones que tienen los alcoholes para que veamos cómo es de amplia su variedad y obviamente pues las aplicaciones que tiene, como les estaba diciendo. Los alcoholes se clasifican en tres grandes grupos: primarios, secundarios y terciarios, de acuerdo a lo que está sucediendo en ese compuesto. Con los alcoholes primarios tenemos la siguiente situación. Vemos acá en la imagen cómo normalmente el carbono estaría asociado a tres átomos de hidrógeno. Cuando se reemplaza un solo átomo de hidrógeno, como ocurre en este caso, que está siendo reemplazado por otro átomo de carbono, entonces hablamos de que es un alcohol primario. Normalmente el carbono estaría acompañado por tres átomos de hidrógeno y el grupo OH, formando así sus cuatro enlaces: uno aquí, dos aquí, tres aquí y cuarto enlace acá. En estos alcoholes primarios ocurre que uno de los hidrógenos se sustituye por un átomo de carbono y por eso lo denominamos como alcohol primario. Tenemos a los alcoholes secundarios. En los alcoholes secundarios lo que va a ocurrir es que ya no va a ser un solo átomo de hidrógeno quien va a estar reemplazado, sino que van a ser dos. Como podemos ver en este carbono que se encuentra acá, obviamente está haciendo un enlace con la función química que es el grupo OH, y los otros tres enlaces deberían estar completos con hidrógenos. Como vemos, acá un hidrógeno fue reemplazado por carbono, acá otro hidrógeno fue reemplazado por carbono y se conservó un solo hidrógeno. Como ya hay dos hidrógenos que se sustituyeron por carbonos, entonces hablamos de que son alcoholes secundarios. Tenemos a los alcoholes terciarios. En los alcoholes terciarios ya van a ser tres átomos de hidrógeno los que van a estar sustituidos. Vemos que está el grupo OH, el grupo hidroxilo, que se conserva pegado del carbono y que este carbono debería estar unido o asociado a tres átomos de hidrógeno. En este compuesto, los tres átomos de hidrógeno fueron sustituidos por átomos de carbono. Podrían ser cadenas de carbono hacia cualquiera de estos lados y diríamos entonces que este carbono corresponde a un carbono terciario o a un alcohol terciario. Las propiedades físicas que presentan los alcoholes tienen puntos de fusión y ebullición que van a depender del tamaño de sus moléculas. En especial, mientras más grande sea este compuesto, es decir, que mayor longitud de carbonos o mayor cantidad de carbonos tenga, va a tener mayor masa molecular y por lo tanto los puntos de fusión y de ebullición van a ser muy altos. También tenemos que con 12 o menos átomos se van a encontrar en estado líquido y con más de 12 átomos se van a encontrar en estado sólido. Otra de las propiedades físicas que podemos encontrar es que son solubles en agua cuando están pequeños, es decir, cuando son de una longitud corta o de baja masa molecular, es decir, que están constituidos por pocos átomos de carbono. Mientras más cantidad de carbonos existan, más difícil va a ser que pueda disolverse en agua. El metanol, el etanol, el propinol, que son pequeños, van a ser solubles en agua. Cuando hablamos de que hay 4 o más átomos de carbono, entonces esto va a comenzar a disminuir.
En las propiedades químicas tenemos entonces que pueden comportarse como ácidos o como bases, quiere decir que pueden ceder protones o los pueden recibir. Además, tienen reacciones de deshidratación para producir otro tipo de compuestos orgánicos como serían los alquenos, lo que se produce cuando en estas reacciones químicas se eliminan los grupos hidroxilos o OH que estaban acompañando al alcohol para así convertirse en alquenos. Y también tenemos entonces que en presencia de ácido sulfúrico podrían producir éteres y ésteres, que son otras funciones oxigenadas. En la industria se emplea para la fermentación y allí las bacterias van a producir alcohol a partir de los azúcares de las frutas. Por eso se va a convertir también en una parte muy importante de muchos de los productos que consumimos o que utilizamos en la actualidad. Esta producción de alcoholes en la industria se realiza a través de diversas reacciones. Busca que sean rentables para que se pueda proporcionar una máxima cantidad de producto a un menor costo. Por eso se utilizan bacterias que se pueden reproducir muy rápidamente y que van a prestar todo su metabolismo y toda su maquinaria celular para producir estas grandes cantidades de azúcar. Bacterias como el Clostridium van a dar origen a alcoholes como el butanol y el isopropanol. Otros usos y aplicaciones que tienen los alcoholes es que se utiliza como materia prima para producir estos compuestos. Normalmente se obtienen de la destilación del petróleo. Se logran recuperar ciertas cantidades de alcohol que pueden ir en compuestos que tienen desde 3 carbonos hasta 5 carbonos y que se van a utilizar, ya les había dicho, para producir otro tipo de compuestos orgánicos. También en productos que contienen glicerina, como los jabones, las cremas y los cosméticos, la glicerina sería un tipo de alcohol que tiene 3 grupos hidroxilos pegado a él. Otro de los usos y aplicaciones es la fermentación de frutas. Gracias a lo que les contaba ahorita de las bacterias que pueden utilizar los azúcares de las frutas y en el proceso de descomposición de esos azúcares logran producir alcohol. Ese alcohol, entonces podemos obtenerlo desde el 12%, una concentración del 12%, o en concentraciones más altas que se requieren para bebidas alcohólicas muchísimo más fuertes, se requieren de otros procesos que se llaman destilación. También se utiliza para hacer destilación seca de la madera y se produce un tipo de alcohol conocido como alcohol de madera, que era el nombre que llevaba en la antigüedad. De esta destilación seca de la madera también se puede obtener carbón vegetal. El metanol versus el etanol. Resulta que estamos también muy acostumbrados a que podemos comprar el licor en cualquier lugar sin verificar primero su composición química. Es muy difícil identificarlo a simple vista debido a que el metanol y el etanol tienen una apariencia similar, un sabor similar y un olor similar. Incluso el metanol, que es el que se utiliza para las bebidas adulteradas y que es muy nocivo para la salud, suele presentar aromas un poco más agradables y sabores un poco más agradables que las que presenta el etanol. Por eso podría ser tan fácil confundirlo. Bueno, nuestra capacidad para metabolizar el alcohol la desarrollamos desde hace muchísimos años. Para poder hacer frente al etanol y a las cantidades menores de metanol que contienen algunos alimentos de forma natural, y que producen nuestras bacterias en el tracto digestivo, hemos desarrollado entonces una capacidad en la que hemos podido consumir bebidas alcohólicas sin ningún problema. Hay otro alcohol con el que podemos tener contacto, que es el metanol. Ese metanol se conoce realmente como alcohol para quemar. Es mucho más económico, por eso es el que se utiliza para hacer las bebidas adulteradas. Es muy importante y no se les puede olvidar
Porque estas bebidas adulteradas, claro, vos las conseguís súper baratas, súper económicas, te saben bien, pero no conoces que esa composición es letal para tu salud. Quema muy bien en los fogones, la gente lo usa mucho y nuestro metabolismo no es capaz de hacerle frente. Si fueran pequeñas cantidades que nosotros consumimos, nuestro cuerpo lo va a metabolizar y lo va a eliminar. Pero el problema es que cuando consumimos grandes cantidades, este se acaba transformando en un ácido conocido como ácido fórmico que se procesa muy lentamente en nuestro cuerpo, se va acumulando y va produciendo niveles muy tóxicos en nuestro interior y nos podría incluso llevar a la muerte. Como les había dicho, en apariencia, olor y sabor suelen ser muy similares. Por eso es tan peligroso y por eso en los procesos de adulteración es muy difícil poder identificar. Debemos de ir a lugares en los que nos garanticen que están vendiéndonos un alcohol de óptima calidad. Los efectos iniciales son muy parecidos, pero entre 10 horas y 30 horas después de la ingesta del alcohol que no es bueno, es decir, del alcohol adulterado, que es el metanol, aparecen los síntomas causados por esos niveles tóxicos de ácido fórmico, como serían visión borrosa, pérdida total de la visión, acidosis. Si la dosis es elevada, podría incluso presentar una muerte por fallo respiratorio, sin contar con los daños que podría ocasionar también a nivel del cerebro y del corazón. Estos niveles tóxicos que se van acumulando, principalmente se acumulan en la retina, por eso uno de los daños más grandes que se van a presentar es la pérdida de la visión. Es importante que recordemos que esto ha causado la muerte de millones de personas en el mundo. Por eso se hacen campañas para que la gente opte por consumir un alcohol legal que es el etanol. Ojalá nunca lo vayan a olvidar. Acá les voy a poner algunos ejemplos de alcoholes para que aprendamos a identificarlos. Siempre que en una cadena de carbonos o en unos ciclos esté el grupo OH solito pegado en una cadena de carbonos, estaríamos hablando entonces de alcoholes. Acá en una cadena, en cadenas de esqueleto, puede estar asociado a ciclos y es un alcohol. Luego, en otra clase, estaremos trabajando las reglas de nomenclatura de los alcoholes. Les voy a dejar una tarea. Esta tarea es muy importante que la tengamos presente, que vayamos consiguiendo todos estos materiales con anticipación. Por eso voy a dar de plazo toda una semana para que vayan consiguiendo los materiales y no saquen excusas. Esto corresponderá a una nota del 25% del porcentaje de evaluaciones y ojalá la tengan en cuenta aquellas personitas a las que les fue muy mal en los ejercicios de nomenclatura de hidrocarburos. Deben ir consiguiendo lo siguiente: un frasco de vidrio con tapa. Este frasco de vidrio ojalá sea grande. Si no logras conseguir un frasco de vidrio, entonces tocará utilizar una botella plástica grande, pero no sería lo ideal. Higiénicamente, para lo que vamos a hacer es mucho mejor trabajar con frascos de vidrio de tapa grande, que posteriormente vamos a hacerle una pequeña perforación. Entonces a la mano deben tener algo. El día del experimento, pues de lo que vamos a desarrollar, yo les iré dando las indicaciones de cómo abriremos la tapa del recipiente. Un frasco pequeño, este sí de vidrio, no tiene que tener tapa, o puede ser de plástico, aquí sí no hay ningún problema. Puede ser una botellita de gaseosa, un frasquito de café pequeñito. También necesitamos una manguera delgada. Esa manguerita delgada puede ser manguerita esa que se utiliza en el suero que le dan a las personas, o en la manguerita de oxígeno. No necesitan que sea de una longitud muy grande, es decir, no necesitan que sea mayor o más larga de 1 metro. Eso se puede conseguir en cualquier farmacia y es muy económico. Un colador. El colador, en la casa de todos hay colador, preferiblemente si hay de tela, mucho mejor. En algunas de las casas utilizan filtros para las cafeteras que son como un papelito, o utilizan unos trapitos que sirven como colador. Entonces, si tienes de eso, mucho mejor. Si no lo tienes, no lo compres. Puedes utilizar el colador de tu casa normal, que no hay ningún problema. Un recipiente de plástico, una coca plástica, donde vamos a hacer una preparación. Una coquita normal de las que la casa utilizan para hacer la ensalada, que sea de tamaño mediano, que no sea muy chiquitica. Un trapito limpio con el que luego puedas tapar esa coquita de plástico.
unas uvas. Necesito que estas uvas, por eso les estoy diciendo con tiempo, ojalá las puedan conseguir, que sean 15 uvitas. En el caso de los que no puedan conseguir 15 uvitas, entonces 15 moritas. En el caso de los que no puedan conseguir moras, entonces deben conseguir un mango maduro. Deben ser alguna de estas tres frutas: las uvas, las moras en segundo lugar, y ya como última opción, si no lograron encontrar ni las uvas y las moras, entonces ahí sí optaríamos por el mango. Este trabajo es individual, entonces cada quien deberá tener sus materiales para poder desarrollar el trabajo. Y el agua reposada. Esta agua reposada, obviamente yo en el transcurso de la próxima semana les estaré dando las indicaciones, y les diré, para el lunes, no dentro de 8 días porque es festivo, sino dentro de 15, debemos de tener los materiales con los que vamos a empezar la primera parte, para que el miércoles podamos hacer la segunda parte y ya se pueda dejar reposando lo que vamos a hacer, porque lo tenemos que dejar guardado o almacenado más o menos entre 25 a 40 días para que nos pueda quedar un producto de calidad. La idea es que vamos a realizar un vino casero, vamos a realizar la fermentación alcohólica de los azúcares de estas frutas. Por eso puede ser la fermentación de la uva o de la mora o del mango. En realidad uno lo podría hacer con cualquier fruta, pero estos tienen gran contenido de azúcar y es mucho más fácil la manipulación de estos que de otros tipos de frutas. Recuerda que vas a tener toda la semana para poder buscar esos materiales y irlos teniendo. Los fenoles. Los fenoles entonces son muy similares a los alcoholes, pues porque tienen presente el grupo OH, pero en realidad no son alcoholes. Son derivados de los hidrocarburos aromáticos porque, como vemos en su estructura, tienen presente el anillo bencénico, que recordemos que es un ciclo hexano, que pues es un ciclo, no es hexano, pero sí tiene 6 átomos de carbono, y que en el interior tiene varios enlaces dobles que se están moviendo en su interior, y es lo que nosotros vamos a conocer como anillo bencénico. Además, estos fenoles presentan al grupo OH, es decir, que uno de sus hidrógenos fue sustituido por el grupo OH, y químicamente no son alcoholes, su comportamiento va a ser diferente. Son compuestos también de gran importancia para la industria, como muchos de los que vamos a ver, porque los compuestos orgánicos van a presentar un aporte muy grande para todas las cosas que utilizamos cotidianamente. Las propiedades físicas que tiene. Los de bajo peso molecular van a ser solubles en agua, pero cuando tienen mucha cantidad de carbonos, entonces se convierten en insolubles. Los más sencillos son líquidos, hay sólidos blandos e incoloros. Se oxidan con facilidad, es decir, que se van a tornar de distintos colores, y por eso se tiñen y toman esas tonalidades distintas que se pueden ver al observarlo a la luz. En las propiedades químicas son ácidos muchísimo más fuertes que los alcoholes. En reacciones químicas que ellos entablan pueden ceder protones, y finalmente terminarían por formar otros compuestos orgánicos conocidos como éteres. Los usos y aplicaciones que tienen los fenoles es que sirven para la fabricación de plásticos, para la fabricación de medicamentos como pomadas para las quemaduras, para la fabricación de plaguicidas que se utiliza para atacar a las plagas que afectan los cultivos, fabricación de colorantes, fabricación de explosivos, entre muchos otros usos y aplicaciones que estos pueden tener. Cuídense mucho y no se olviden de ir recogiendo los materiales que les solicité.